Bienvenidos a esta lección de BIOS o Wi-Fi, donde vamos a poder ver de una forma más pormenorizada los diferentes detalles de estos dos firmware de carga y vamos a ver su proceso para llegar al sistema operativo. Bien, la parte de BIOS, como bien dijimos, es una aplicación que se almacena en una memoria volátil dentro de la placa base y se le suele llamar firmware, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos que tiene BIOS? Pues el primer objetivo es checar que todos los componentes hardware de la máquina están funcionando correctamente en su forma más básica, es decir, que se detectan. Y a partir de ahí, el objetivo de BIOS es buscar el primer stage del cargador de arranque y pasarle la ejecución a ese primer sector de arranque para que comience el proceso de carga del sistema operativo. Entonces, cosas importantes que hay que saber. BIOS asume que los primeros 440 bytes del primer dispositivo de almacenamiento que nosotros tenemos configurado como arranque es donde se encuentra ubicado el primer stage del cargador de arranque. Y en esos primeros 512 bytes del disco normalmente se le llama MBR. Y eso viene dentro del esquema de particiones 2, que es un esquema de particiones bastante antiguo. Este MBR debe tener dos cosas. Una, el primer stage del cargador de arranque y la tabla de particiones del disco para poder acceder a las diferentes particiones y buscar el sistema de ficheros raíz del sistema operativo Linux. Entonces, ¿cuáles son los pasos de arranque? Bueno, pues como vemos en la diapositiva, el primer paso es el método POST, que lo que hace es que una vez que das al botón de encendido, lo primero que se ejecuta dentro de BIOS es un diagnóstico de si todos los componentes que están conectados físicamente tienen algún fallo o algún error de carga y no se produce, digamos, esta RAM. Por ejemplo, cuando quizás a lo mejor la memoria RAM tiene un poco de polvo y no es capaz de detectarse correctamente en el PC, normalmente cuando arrancamos, suele existir un pitido muy característico que nos indica, dependiendo del pitido, el tipo de fallo que podemos encontrarnos dentro del hardware. En este caso, el de la RAM es el más habitual normalmente de encontrarse. Una vez que hacemos, digamos, este primer paso, después el segundo paso es que BIOS activa los componentes básicos para poder cargar el sistema, es decir, los componentes de salida de vídeo, el componente de teclado, el componente de disco, va activando todas esas detecciones y las va estableciendo en un estado operativo para que se puedan usar a posteriori. Una vez que se hace esto, el siguiente paso es entrar en el disco que está seleccionado como el primer disco de arranque y lee los primeros 440 bytes de este disco. En esos 440 bytes va a encontrar el MBR y ese MBR es el que le va a indicar el primer stage del cargador de arranque. Entonces, ese primer stage que se carga memoria llama al segundo stage del cargador de arranque, que ya digamos que realiza la carga del kernel y el arranque del sistema. Bien, en el caso de Wi-Fi es bastante diferente a BIOS. Bueno, tampoco mucho, pero hay varias cosas que son importantes de diferenciar. El firmware como tal, a diferencia de BIOS, es capaz de identificar particiones y leer sistemas de ficheros. Esto tiene una ventaja bastante importante sobre MBR, sobre BIOS, porque ya no depende del MBR. Es decir, nosotros no necesitamos que en los primeros 440 bytes de los discos duros exista una tabla de particiones exista el MBR con la tabla de particiones y con el primer stage del cargador de arranque. Lo que hace en su sustitución es que usa una memoria volátil NVRAM que está incluida en la placa base. Por eso mismo hablamos de que a finales de los 2000 se empezó a implementar Wi-Fi. ¿Por qué? Porque tiene un componente físico fundamental del que carecen los equipos anteriores a esta fecha, que es esa memoria volátil NVRAM que está incluida en la placa base. Dentro de las definiciones de este sistema existen las aplicaciones EFI, que se pueden ejecutar de forma automática o pueden ser llamadas desde un menú de arranque. Lo más habitual de aplicaciones EFI son los cargadores, los bootloaders,
¿vale? Cargadores de arranque. Pero también puede haber selectores de sistema operativo, herramientas de diagnóstico, herramientas de reparación, incluso DVDs virtuales para poder arrancar live CDs o live DVDs de sistemas operativos. Esta información debe estar en una partición de almacenamiento con un sistema de ficheros compatible, y dentro de esos sistemas de ficheros compatibles por UEFI son FAT32, FAT16 y FAT12, que son, digamos, más utilizados normalmente es FAT32. Y bueno, el formato de CD-ROM, que es el ISO 9660, que es estándar a todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro del disco duro a la hora de cargar el sistema operativo o a la hora de cargar un sistema UEFI? Que una de las particiones que deben de existir en el disco duro es la EFI System Partition o ESP. Esta partición va a contener todas las aplicaciones EFI que tengamos dentro de nuestro equipo, es decir, tantas aplicaciones EFI como nosotros queramos. Habitualmente solamente en una instalación estándar de Linux suele estar una aplicación EFI, que es el cargador de arranque. Esta partición, lo ideal es que esté aislada del sistema operativo, es decir, no depende de ningún sistema operativo. Si, por ejemplo, tenemos en un servidor 2 sistemas operativos instalados en un disco duro, ya sea porque haga falta usar Windows y después Linux, pues esta partición ESP se encuentra completamente aislada de estos sistemas operativos. Si bien es cierto que se pueden montar, obviamente, porque si tenemos privilegios de root podríamos montarlo, pero no es lo ideal, ¿vale? Entonces, dentro de la partición ESP, el directorio EFI es el directorio que contiene ficheros que son punteros a las aplicaciones, y esas aplicaciones se encuentran almacenadas en la memoria volátil en VRAM. Entonces, el fichero lo que tiene al final es un puntero, al igual que hemos visto en el directorio /proc, /sys y /dev, que digamos que tenemos ficheros que apuntan a componentes hardware. En este caso, lo que va a tener son ficheros que apuntan a las aplicaciones EFI que están en la memoria NVRAM. Entonces, los pasos en el arranque, básicamente los iniciales son prácticamente los mismos. El post, que cuando arranca, digamos, esto es igual a todo. El segundo paso es que UEFI activa todos los componentes básicos para cargar el sistema, como hemos visto antes, la salida de vídeo, el teclado, los discos, etc. Y ahora, lo que sí diferencia ahora es el tercer paso, que es que el firmware lee la definición que está almacenada en la memoria de NVRAM y ejecuta la aplicación EFI predefinida en el sistema de ficheros de la partición ESP. Entonces, lo que hace es accede a la partición ESP, mira la aplicación EFI, que apunta a una aplicación EFI que está salvada en la NVRAM, y esa aplicación es la que se carga. En este caso, normalmente es un bootloader, un cargador de arranque, que procede a realizar, digamos, el primer paso o el segundo paso ya directamente del cargador de arranque, que es que si la aplicación EFI es el bootloader, lo que se va a cargar directamente va a ser el kernel y arrancar el sistema operativo. Vale, cosas importantes que tiene UEFI sobre BIOS, pues sobre todo mejoras en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, una de las características que tiene UEFI es Secure Boot, que solo permite la ejecución de aplicaciones EFI que estén firmadas y estén autorizadas por el creador del hardware. Por tanto, en ciertos equipos informáticos, esto es una mejora en cuanto al tema de la seguridad, aunque sí que es cierto que si se quiere tocar un poco el sistema operativo o instalar otro sistema operativo, pues vamos a tener un problema porque no vamos a poder realizarlo. Pero, sobre todo, implica un avance muy importante en cuestiones de seguridad para no poder instalar hardware malicioso o algún tipo de sistema operativo no oficial que nos pueda corromper el sistema y podamos tener un problema. Sobre todo a nivel profesional, es un detalle muy importante a tener en cuenta. A nivel personal igual es un poco más tedioso o un poco más complicado de gestionar, pero a nivel profesional sí que es cierto que es bastante importante de tener en consideración. Y nada, con esto finalizamos esta lección y pasaremos ahora a la siguiente, que es ver el cargador de arranque.